en Madrid, por ejemplo, le ponen su saquito, su vaina y pasan como un madrileño más, ¿no? Porque si ellos se apellidan así, ¿no? Es porque antes un español estuvo por esos lares, ¿no? Entonces ha juramentado en castellano, ¿no? Tiene la religión católica. Todo eso es producto del mestizaje, del mestizaje. Así ¿no? es. Entonces es realmente risible que se jueguen así con la historia y nos pretentan vender una narrativa falsa a todas luces, ¿no? Mira, hay una cosa muy linda que decía siempre José Agustín de la Puente, y era que cuando el virrey La Serna se embarca en Islay para nunca más volver, deja un Perú que no hubiera reconocido Pizarro. Claro. Entonces, en ese sentido, estas narrativas, digamos, otra vez luchan contra algo que ya no existe. El Perú no es una entidad inalterable en la historia. Otra vez, nosotros hoy día somos un Perú pequeño en relación al Perú que existía en 1821. Perdón, otra interrupción, disculpa. Y aún más pequeño al que existía en 1535. Así es. Entonces, esta sensación, este uso de pronombres en entidades que ni haciendo un esfuerzo enorme de la imaginación podemos recrear porque los estándares eran diferentes. O sea, es decir, todo el mundo asume esta crítica desde la perspectiva de tener televisión en la casa o tener frigidera en la casa, cuando la realidad humana en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XV, era una realidad que nosotros desde el mundo de hoy es muy difícil imaginar. Entonces, esa instrumentalización que hay de la historia es algo que es tremendamente peligroso. Claro. Y cuando hablan del antiguo Perú, eso no existía. Totalmente ficticio. Lo que Pizarro encontró fue un conjunto de culturas precolombinas, ¿no? Sometidas claro, por un imperio incaico que no era nada de lo que sostienen que era. Claro, lo mismo pasó en México, ¿no? Cortés pudo ganar porque de cada mil soldados, uno era español, el resto eran las tribus o juzgadas. Así es, igual ¿no? aquí. Por los aztecas. Que fueron los que pudieron derrumbar un imperio gigantesco como el azteca, y acá 180 fulanos, con el apoyo de quién, de las tribus o de los pueblos. Claro, de los chancas, de los incas, cañaris, así es, por supuesto. Pudieron vencer, ¿no? Claro, o sea, no es el antiguo Perú, ese era un conjunto de culturas precolombinas, ¿no? Y el Perú nace con la llegada de los españoles, nace con Francisco Pizarro, y el profundo mestizaje que comenzó a realizarse. El mismo nombre, entonces. Perú, es un nombre mestizo, Así ¿no? es. Exacto. Perú, ¿no? Tú has recordado a José Agustín de la Puente, dicho sea de paso, murió hace Bueno, un año. Exactamente un año, ¿no? Gran historiador, profesor de muchísimos años de la Universidad Católica, y además defensor de las digamos, del mestizaje, ¿no? De la idea del mestizaje. Él decía en esa conferencia que tú la habrás escuchado sobre la identidad nacional, él sostenía que no es que el Perú carezca de identidad. Lo que le pasa al Perú es que no somos conscientes de la identidad que tenemos. Así es. Porque eso es correcto. la identidad la tenemos. Justamente es un mestizaje que es ejemplar, además, en el mundo, ejemplar. Y ahí hay otra falsedad de las cosas, de la narrativa que nos quieren vender y que la han tratado, mejor dicho, que la imponen de una u otra manera. Porque, y él decía, Grau, por ejemplo, Miguel Grau, que es nuestro máximo héroe, no murió por el imperio incaico. Así es. Era claro. otro país, el Perú era otro país, murió por el Perú, que ya no era ni el imperio español ni el imperio incaico. Así es. Era el fruto Una de un realidad mestizaje. nueva, ¿no? Claro. Una realidad nueva. El tema con esto es que, digamos, lo que tiende a suceder es que muchas veces nos hemos hecho, o digamos, hemos sido, nuestras élites, creo yo, han sido incapaces, creo que en los últimos 30 años, de asumir ciertos fracasos. Y este es un tema que vi que ocurre a lo largo de la historia. Le pasó a la generación del 98 en España, incluso a la generación del centenario. Y cuando ocurre eso, un mecanismo que es muy común en la historia
es, digamos, acusar a la historia. Entonces no eres tú generacionalmente, sino son hechos históricos que tú no puedes controlar y que generan esta narrativa de encono, de división y otra vez de resentimiento que es en el fondo, digamos, pelearte contra una entelequia que no existe. Cuando ese encuentro que se da, que por supuesto, como era lógico para el siglo XVI, fue un encuentro violento, porque el mundo fue profundamente violento hasta la Segunda Guerra Mundial y existe hoy día también muchos elementos de violencia. Ese elemento, ese fenómeno nos pone en las coordenadas mundiales. Y esas coordenadas son las coordenadas en donde más o menos en términos culturales, cosas que ustedes han dicho, idioma, comida, creencias, son las coordenadas del Perú de hoy. Entonces, tú no puedes llorar sobre leche derramada. ¿Pudo ser una mejor conquista? Puede ser. ¿Hicieron algunas cosas bien? Ciertamente. ¿Hicieron otras cosas mal? También. Pero también hay un hecho ahí que es importante resaltar, que es que esto duró 300 años. Claro. Entonces, algo habrán hecho mejor que otros imperios, como el incaico, que duró 100 años, o como el imperio soviético, que duró 70. Claro. Entonces, algunas cosas, o sea, no hay acá cosa perfecta, pero algo habrán hecho mejor hasta ahora que la misma república, 3 siglos, que está todavía en su bicentenario, ¿no? Concretamente, hace poco Bellido habló, ¿no?, de los abusos que se cometieron los conquistadores, etcétera, toda de esa narrativa a la que se refería Pepe. Pero tú me dijiste en una conversación, por ejemplo, los detalles que tuvo la corona española, el rey, para otorgar puestos de, digamos, de honor, digamos, a determinadas personas. Cuenta un poquito. Claro, digamos, obviamente cuando se produce esto, lo que ocurre, que es algo que se sabe poco, es que el imperio incaico y el imperio azteca se integran a la corona española como reinos independientes, de la misma manera que estaba integrado el reino de Nápoles, el principado de Milán, el reino de Aragón, o sea, Aragón tenía virrey, igual que el Perú. Igual que Perú, claro. Nápoles tenía virrey, igual que el Perú. Y en la lógica, otra vez, del siglo XVI, en donde existía una sociedad diferenciada por clases, incorporaron a todos los caciques a la condición de hidalgos españoles. O sea, los caciques se convirtieron en hidalgos españoles y no pagaban impuestos, tenían escudos nobiliarios, como etcétera. Tupac Amaru, por ejemplo. Como es Tupac Amaru. Al punto que, digamos, es más, hay un cuadro que ha sido de carátula en el New York Times cuando hicimos Arco en España, que es el matrimonio de la nieta de Huayna Capac con un sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, que es la única vez, digamos, en donde y la hija de este personaje se casa con un Enríquez de Borja y Aragón. Entonces, esto puede tener muchas interpretaciones, pero ciertamente no es racismo como lo entendemos hoy. Claro. Al contrario, en las cartas a la General de Madrid, los conquistadores españoles hablaban de la exquisitez de la mujer india, por ejemplo, ¿no? Y de las artes amatorias que era imposible encontrar en Europa, y de la limpieza, porque la mujer española era, pues, se bañaban 2 veces por año, claro, eran peludas, sí, ¿no? O sea, entonces, nunca más quisieron volver a tratar a una mujer castellana. La esposa de Hernán Cortés, por ejemplo, llega, después que se consolida la conquista, llega y muere al siguiente día envenenada, porque ahí estaba la Malinche y todas las mujeres que rodeaban a Cortés, estaban felices, encontraron el tesoro de la lujuria en el Perú, sí, y se prodigaron de una manera impresionante, y no tenían que violar a nadie. Les tocaban la puerta y le decían, hazme un diosito. Claro, hay cosas muy interesantes. O sea, otra vez. Ahora, perdón, si uno revisa los huacos eróticos, es decir, no hay cultura en el mundo que pueda competir, que pueda no me hagas alguna propaganda del erotismo, en lo que se refiere a las poses. Es impresionante. Bueno, ya, está bien, vamos a cambiar el tema. Pero ese es un tema, por ejemplo, impresionante realmente, Rafael. Bueno, pero el hecho es que, digamos,
dejaron de existir sacrificios humanos, dejaron de existir las vírgenes del sol. Sí. O sea, hay al digamos, integrarse con Occidente, como muchas otras culturas, se generó ciertos estándares de comportamiento que probablemente para una ONG de hoy sean reprobables, claro. Pero y nunca van a ser suficientes. Claro. O sea, nunca va a ser suficiente el comportamiento de quienes ni siquiera hace 300 años, hace 50 años existieron. Nunca va a ser. Pero en ese contexto, mientras los, digamos, indígenas en las colonias americanas eran tratadas como animales, ahí sí, tremendo racismo. Aquí existió, gracias a los debates de Valladolid con Bartolomé de las Casas, la idea que la humanidad era una. Eso a los ojos de hoy parece absurdo, pero el hecho que la corona española concediera que estas personas tenían alma y por lo tanto podían cristianizarse, es una cosa profunda y única en la historia universal. Correcto. De ese momento, que genera el mestizaje, sin entender que el otro es alguien como tú, no puede haber mestizaje. Claro. Y como dice José Agustín de la Puente, otra vez citado esta noche, no hay un punto en donde puede decirse en el Perú, aquí se hizo el mestizaje. Es una cosa que se dio en la familia, que fue un proceso. Y eso es lo que lo hace tan profundo. Y en donde la Iglesia Católica tuvo ciertamente pues una tremenda capacidad integradora, ¿no? Entonces, mira, yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido, yo le tengo mucha fe al digamos, pueblo, a las costumbres genuinas del Perú. Entonces, la gente que celebra el Corpus Christi en el Cusco, que celebra la Virgen del Carmen en Paucartambo, no están pensando en la conquista, no se sienten oprimidos por una entidad, están, digamos, celebrando su fe cristiana, sus trajes típicos que tienen un origen hispánico mezclado con colores propios, la comida que es impensable en el Perú sin el chancho, sin la gallina, la música, sin el caballo, sin la vaca, que no había nada. El carnero, la música peruana que es impensable sin las cuerdas. Entonces, y en ese sentido quizás el debate ahora esté siendo reemplazado por otro tipo de élites, una élite más regional que tiene estas ideas, pero siempre ha habido una tensión entre las élites y lo que cree genuinamente, sin ninguna influencia ideológica, el pueblo en su vida diaria. Yo le tengo mucha fe a eso, mucha fe, porque ahí está el Perú real, el Perú de verdad, ¿no? Nos guste, es decir, puede gustarnos o no gustarnos los hechos de la historia, pero lo que no se puede es dudar de que son hechos. Son hechos. O sea, así es la historia, punto. Y lo único que nos hace falta es reconocerla. Eran imperios conquistadores. Mira tú, igual natural, que los incas. Igual que los incas, que eran conquistadores también. Esto era tan natural que Carlos Marx, cuando sucede la conquista de la mitad del territorio que le roba Estados Unidos a México, ¿sabes qué es lo que escribe Carlos Marx? Es una gran ventura, dice, que la magnífica California haya sido arrancada a los holgazanes mexicanos que no sabían qué hacer con ella, ¿no? Es muy buena, es muy buena esa. No, mira, yo creo que uno nunca puede hacer historia de adelante para atrás. O sea, es decir, el hecho que todos sepamos que Napoleón pierde Waterloo es algo que no sabía Napoleón en la víspera. Entonces es muy fácil juzgar este tipo de cosas. Y lo otro que es algo fundamental cuando uno hace historia es que no solamente el vestido, la música, la cultura tiene una historia, sino también las ideas. La concepción de familia hoy es muy distinta a la que había hace 50 años nada más.
y ciertamente radicalmente diferente, yo te diría casi imposible de recrear hace 100, menos aún hace 300 años. Pero el hecho concreto es que nuestra artesanía, nuestras expresiones artísticas, nuestra comida vienen de ese mundo y creo que eso hay que celebrarlo. Es decir, yo creo que uno no puede ser, en este caso, están citando el ejemplo del Cusco, ser cusqueño y sentirse orgullosos que el Papa Urbano II fundó la Universidad San Antonio Abad. O sea, era parte, o sea, el Perú en ese momento era parte de un orbe mayor, de una entidad mayor, cosa que hoy día no. Hoy día somos un pequeño país aislado, con una comunidad andina que no funciona tan bien, defendiendo nuestros propios intereses. En ese momento éramos parte de una entidad muchísimo más grande. Y yo creo que eso es fascinante. Para un detalle más, pero ¿no crees que hay lamentablemente una penetración de esta cuestión ideológica para establecer esa narrativa que está metida en colegios, en textos escolares, en los currícula, que así se dice, sí. Los currícula, no se dice la currícula, sino los currícula, porque currícula es plural, pero bueno, en latín, pero que está invadida de esa narrativa falsa? Hay, digamos, la leyenda negra que hay sobre este mundo en realidad empieza en el siglo XVI, cuando los holandeses y los ingleses, que eran enemigos del Imperio Británico, el Imperio Español, empiezan a generar una narrativa de crítica a eso. Y lo mismo pasó, para bien o para mal, con la independencia. Es decir, cuando nosotros nos quisimos independizar, tenías que generar una narrativa contraria a lo que tú tenías, porque si tú decías que lo que tenías era maravilloso, ¿para qué te quieres independizar? Claro, así es. Entonces, digamos, hay ciertamente con los elementos que hay hoy, buscando efectivamente la lucha, el encono, etcétera, pero es una cosa, es un fenómeno más que está estudiada, la leyenda negra está estudiada, sí, claro que sí. que tiene muchísimo tiempo, y otra vez, y esto tiene que ver con cómo los países, digamos, aceptan su historia y la promueven y salen de esa narrativa que buscaba el encono. Pero si tú quieres buscar, digamos, un culpable inmediato, es la propia retórica de la independencia. En el mismo himno se dice. Sí, claro que sí. O sea, la omniosa cadena. Bueno, pero acuérdense que es apócrifa. Y felizmente en la práctica la quitamos y cantamos ahora de la sexta estrofa. Pero toda la narrativa de la independencia, tú ves los escritos de Ribagüero, de Torretagle, de San Martín, habla de Bolívar, ciertamente hablan de eso. Entonces, o sea, otra vez, o sea, en ese sentido creo que nos hemos reconciliado poco con eso, pero quizás tenemos una falla de origen en la misma independencia que estamos celebrando ahora, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Mauricio, muchas gracias. No, encantado de estar acá. Sí. Todavía bueno, tenemos un minuto que aprovechar. Lo cual me hace recordar otra frase de Carlos Marx a favor de los imperios. ¿Sabes qué decía? Todas esas pequeñas naciones impotentes deben estar reconocidas en suma a quienes, siguiendo las necesidades históricas, las agregan a un gran imperio, ¿no? Interesante. Mira, yo creo que un buen ejemplo... Esa era la visión, esa era la visión. Mira, un buen ejemplo de esto, donde se reconoce, donde no se reconoce una capacidad integradora y un modelo que busca integrar, es lo que le pasó a Haití. Toussaint inició una guerra de castas, mató a todos los indígenas que habían en Haití, a todos los blancos, a todos los mulatos. Y es un país que terminó pagando las consecuencias de eso. ¿Cómo está? Es algo que nunca trae nada bueno. Sí, pues tenemos que concluir. Mauricio, muchas gracias, pues. Muchas gracias. Ha sido José, excelente esta conversación y, por supuesto, lo dejamos con Noche de Luna. No se